Renault ha homenajeado al Renault 5 en el último evento que hizo el otro día, denominado Renaultation. Lo que viene a hacer es contar al mundo cuáles son sus planes para los próximos años, entre los que destaca sobre todo la electrificación de su gama. En este caso vamos a hablar del Renault 5, que bueno, es un homenaje al R5 de los años 70, al Super 5 de los años 80, y que contará con una versión deportiva, como ya lo tuvo aquel, pero esta vez de la mano de Alpine. Pero bueno, de esto ya vendrá más adelante. De momento vamos a centrarnos en el concept, que es este coche que han presentado aquí y que tiene cosas muy interesantes. Su versión de producción, porque la tendrá, será 4 puertas en vez de las 2 puertas míticas que tenía el antiguo, plataforma 100% eléctrica derivada de la del Zoe, y vendría a sustituir ahora mismo a Renault Twingo eléctrico, que bueno, ya está al final de su vida útil, no ha tenido mucho éxito, pero se colocará más o menos en ese rango de precios. Y diréis, ¿qué rango de precios es ese? Dijo Luca de Meo que será un coche para todos, que no será un coche premium como por ejemplo sí lo es Mini, y que rondará más o menos los 25.000 euros o un poquito menos. Y lo llamó el coche del pueblo, y ya sé que muchos de vosotros diréis, hombre, 25.000 euros, asequible para todos, coche del pueblo, pues no lo es. Pero tenéis que tener en cuenta también cuál es la situación actual, qué tipo de coche es, porque es eléctrico, y ya sabéis que los eléctricos de momento no son muy baratos, entonces va a ser pues la alternativa eléctrica para el pueblo, ¿vale? Si queréis verlo así, mejor, porque de momento rivales que sean decentes en cuanto a prestaciones, digamos, tamaño, calidad de construcción, pocas hay. Está quizás el Honda E, pero también es demasiado premium. Vendrá más adelante el Tesla Model A, se supone que se llamará así, y rondará eso, 25.000 dólares también, con lo cual, bueno, ya estáis viendo más o menos dónde se manejan. Si queréis comprar un coche eléctrico que sea barato, pero que tenga un mínimo de prestaciones, ya estáis viendo cuál es la horquilla más o menos de precios. Vamos a pasar ahora a Photoshop, como hacemos siempre. Vamos a analizar el diseño exterior, porque de interior no hay nada ahora mismo, aunque se intuyen algunas cosillas que ahora mostraremos, así que quédate porque hay referencias muy chulas. Y vamos a pasar primero a la vista delantera, como hacemos normalmente. En este caso lo vamos a comparar con el Renault 5 antiguo y vamos a comparar un dibujo, ¿vale? Porque hay cosas que se parecen un poquito más en el dibujo al anterior que en el modelo definitivo. Vemos como a nivel de silueta es la misma, es el culo cortado por detrás. El DLO, que es el perfil de la ventanilla, tiene el chaflán este aquí pequeñito, como estáis viendo ahí, y luego sube hacia adelante, y en general es una forma muy geométrica, muy clásica, ¿vale? Que la tenemos exactamente igual en ambos modelos. ¿Por qué digo que se parece más el dibujo que el coche real? Porque el dibujo es 3 puertas, como veis aquí, que es exactamente como era el anterior. Por tema de la plataforma, usar la plataforma del Renault Zoe, y porque tiene que ser más práctico el coche, al final el modelo va a ser de 5 puertas, y yo la verdad es que lo aplaudo. Ya sé que a vosotros os gustan más los 3 puertas, pero al final tenéis que entender que esto es para un coche práctico, para ciudad, y es que no queda otra. No se puede hacer un coche de 3 puertas pudiendo hacerlo de 5. Más detalles que hay que tener en cuenta aquí. Vamos a empezar con el frontal ahora, en el que destacan sobre todo los faros cuadrados, imitando al antiguo. Lo único que en este caso han querido que se viera cuadrado, ¿vale? De esta forma, haciendo el marco en negro. Pero da la sensación de ser más deportivo, porque la parte de abajo le han hecho en color carrocería. Entonces parece que está como guiñando un poco el ojo, como concentrado, como enfadado un poquillo. Y le da un toque bastante interesante, que veremos a ver cómo será el faro final, porque no creo que sea del todo así, pero quizás sí que mantengan una parte de color carrocería dentro del propio foco. Veremos a ver cómo queda. Esta es la parte que yo creo que quizás más va a cambiar, porque en el dibujo es de una manera, que estáis viendo aquí, que tiene estos 4 lados separados, con el número 5 en medio. Ahora veremos como en la maqueta, digamos, no es así, es mucho más sencillo. Puede dar quizás un aire, pero igual no es exactamente así, y será de las partes que más cambien. Tema interesante, veis como el paso de rueda en el antiguo era más o menos geométrico, no era redondo del todo, y aquí han querido mantenerlo, junto con esta nueva línea de diseño que está haciendo Renault de el rombo de la marca, utilizarlo como lenguaje de diseño por todo el coche. Han querido hacer los pasos de rueda que también fueran como una especie de rombo o hexágonos. Aquí estáis viendo ese gesto, y lo gracioso es que cuando el gesto del hexágono baja y se corta con la franquicia de la puerta, aquí genera un trapecio que han decidido rellenarlo con otro tipo de textura y con un número 5, como lo han rellenado por todo el coche, que ahora lo veréis. Está aquí,
está en el faro, está en las ruedas, está en el logo también de detrás. Está por todos lados el número 5. A mí de las partes que más interesantes me resultan son estas, que me recuerda pues a los últimos concepts que está sacando Renault, y ya tiene bastante pinta de que va a ser un elemento característico de toda la gama, así que id acostumbrándoos porque lo van a hacer. Luego más temas del frontal. Este es un poco más sutil. Si os fijáis, la entrada de aire del medio del Renault 5 está separada por barritas y eso lo han querido mantener aquí. Antes eran 4, en este caso son 3 y las tienen abajo y arriba. Luego también tienen otras aquí, a los laterales más anchas, pero que en la foto, digamos, de la maqueta veréis como no. De aquí no voy a analizar ya mucho más, vamos a pasar a otra vista. Y aquí es donde os digo que ha cambiado, que estas líneas ya no están aquí tan fuertes. Y sin embargo, esto que antes era una línea muy finita, como veis aquí, ¿veis? Aquí han decidido ponerle una tira de LEDs intermedia que, bueno, queda chulo. Veremos a ver cómo será la versión final. Tema interesante, la parte central, que la han separado de, digamos, en general toda la carrocería, que vendría a ser toda la parte de arriba, ¿vale? Hace como esta especie de arco. Pues han querido hacer una parte intermedia que yo creo que quedaría bastante chulo si se pudiera personalizar el color, si pudiera ver como acabados, a lo mejor, por ejemplo, hacer toda esta parte negra, ¿vale? Haría el coche mucho más cuadrado, que era... Igual en una versión deportiva puede ser que usen algo así, porque a nivel de volumen y de lenguaje casi invita a que se haga algo así, ¿vale? Entonces veremos a ver esa parte cómo la acaban terminando en la versión de producción y qué opciones hay para personalizarla, porque creo que habrá, tal y como lo han planteado. Luego, esta línea, depende de la vista, se tiende a unir con esta y da la sensación como de que entra por detrás de la rueda y sale por el lateral. Queda muy chulo ese detalle. Y vemos que en el lateral tampoco hay mucho más, simplemente está este captador de luz invertido, en vez de estar hacia afuera, está hacia adentro. Queda muy chulo porque luego el bueno, entre comillas, es la talonera aquí, que tiene múltiples texturas, como estáis viendo aquí. Esta sería una textura que es como la que tiene todos los bajos del coche, y luego la textura rayada, que la suelen usar ahora en el grupo Renault para separar las partes de entre un tipo de pieza y la carrocería. Queda precioso, ya veréis cómo en la trasera también lo siguen usando, y a mí me parece una cosa bastante compleja a nivel de diseño, pero que queda exquisita. Una cosa muy interesante que sí que han hecho es, si os fijáis en el anterior, tenía aquí un marco, ¿vale? Como un poco emboladizo, afilado, que no iban a hacer en este, pero lo han rescatado con esta línea roja. Queda muy sutil y encima la vinculan con el retrovisor, que también es del mismo color que el techo. Ya sabéis que al final hay que intentar en diseño de coches vincular a nivel de lenguaje y visualmente en general las secciones que tengan el mismo color y que tengan, bueno, una función entre comillas similar. En este caso, pues techo y retrovisor no tienen la misma función, pero sí que veis que tiende a separar el gesto principal de la carrocería de todo lo demás con el color, y aquí todavía han querido juntarlo toda la sección de la cabina con el retrovisor, pues no solo con el color sino con la línea roja. Son recursos que se usan y que pues en este caso está muy bien utilizado. Ahora os quiero comentar uno de los detalles más chulos que tiene este coche, que es el puerto de carga, que lo han hecho asimétrico como los coches antiguos, que sí que tenían, pues ya sabéis, tomas de aire asimétricas, el logo asimétrico. En este caso han querido darle ese guiño, poniendo la típica toma de aire del capó, pues haciéndole aquí un puerto de carga. Detalle muy chulo, muy bonito. Vamos a pasar al lateral, aquí es donde os digo que veis que es un 5 puertas. La manecilla de la puerta trasera está aquí en el cristal, como creo, si no recuerdo mal, el Zoe también, y la otra está enrasada. Ya veis el perfil, que retro es una pasada lo extremadamente retro que es, y yo lo aplaudo. A nivel de líneas de carácter, pues tiene esta que empieza aquí en el frontal, y hace como un marco a la ventanilla por la parte de abajo y sube, como hizo de forma muy parecida al antiguo. Y luego este hexágono se continúa y se difumina aquí en el lateral, y esta línea también la acompaña. Son todo líneas paralelas, no hay juegos de volúmenes como hace por ejemplo Mazda, es todo muy sencillo, es más a base de línea de carácter en vez de utilizar el propio brillo para crear estas líneas, ¿vale? Es una estrategia que está usando ahora Renault y que a mí me gusta mucho. Interesante como esta línea no la han subido hasta arriba del todo, quizás era porque quedaba demasiado pesado, igual destacaba demasiado, era demasiado alta esta parte, y han decidido pues hacerle esta parte negra, que así se integra también con la parte de atrás del alerón, que ya veis qué chulo es, qué redondito y qué bien integrado, y desde atrás lo veremos mejor. A nivel de llantas vemos que se han liado bastante, que están preciosas, muy tapadas. Veremos a ver las de producción cómo serán, no creo que estén tan tapadas, pero quizás sí que se den un poco el aire de estos 6 radios
en grupos de 3 y 3. Ya veis otra vez el logo con el 5 en medio, y esto es muy diseño de producto. A mí me gusta un montón, pero veremos a ver hasta qué nivel de fidelidad tiene luego ya con la versión final. En cuanto a volúmenes, aquí veis que está teniendo un montón de volumen el coche, al igual que aquí, como entra toda la parte negra hacia adentro, igual que aquí, se hunde un montón, luego sale la carrocería, recto, se vuelve a hundir, se vuelve a hundir. Al final son líneas con aristas vivas y poco más. Vamos a la parte trasera y aquí tenemos más similitudes con el anterior. Si os acordáis, los faros traseros muy verticales, pues aquí han decidido hacer lo mismo. En este caso han hecho un detalle muy chulo, aparte de, bueno, dentro que estáis viendo que es bastante complejo el diseño del faro y tridimensional, como veis aquí, que tiene muchos entrantes y salientes, que en persona va a ganar un montón. Veis cómo han vinculado este faro con el paso de rueda trasero, porque el paso de rueda, si os fijáis, sale arista viva y baja. Y en todo este lateral del faro han hecho exactamente lo mismo para acompañar al volumen. A nivel de dentro del faro sí que sigue siendo bastante uniforme, y el hueco que queda pues lo han rellenado de negro y ya está. No se han matado tampoco mucho, pero queda muy elegante. Me encanta lo sencilla que han hecho la pared trasera, con esta línea en medio y el logo descentrado. Han enrasado el alerón, el cristal, la tapa de atrás, el faro y el parachoques, todo en una línea, no hay ni un solo corte. Yo creo que al final el de producción sí que tendrá algún corte más, porque debería de estar el hueco para la matrícula, que no creo que la metan aquí sin más. Voy a dibujarlo muy rápido. Probablemente harían el recurso que se suele hacer mucho, porque si os fijáis aquí, este volumen entra y este sale y luego vuelve a entrar. Lo fácil es hacer ahora que este volumen entre hasta cierto punto y que crea así el hueco para la matrícula, que voy a intentar dibujarlo un poquito más oscuro. Bueno, ya veis que tarda un segundo, tampoco quiero alargar esto más. Y probablemente hagan una cosa pues de este estilo, ¿vale? Que a nivel de sección ya veis que es muy sencillo. Esto entra hasta aquí, luego hay un corte, sale, y de aquí sale el resto de la carrocería. Y no choca mucho con la línea de diseño y queda bastante bien, yo creo. Así que bueno, probablemente si acaso en los cambios de la parte trasera veamos eso. La palabra Renault yo no sé si la mantendrán tan grande o si la mantendrán en todo caso. Toda esta parte me parece chula porque lo he intentado dejar lo más plana posible, pero es verdad que sí que le han dado bastante complejidad. Han hecho este gesto y jugando con el grosor de la línea, como luego veis que aquí en el centro esa franquicia es mucho más finita. Palabra Renault con textura de líneas con la misma inclinación que la que han hecho aquí abajo. Maravilloso. Y luego aquí sí que tiene un pequeño chaflancito para generar un mini captador de luz, para diferenciar un poco que no quede tan plana esa sección. No han intentado hacer ningún cromado extraño abajo, imitación de tubo de escape, no se han calentado con un difusor innecesario Racing. Muy bien, muy elegante, muy sobrio, y es lo que le toca a este coche. Luego vemos como toda esta parte trasera también la han vinculado con el faldón lateral y con el frontal, al hacer que la carrocería se apoye sobre toda esta sección, que estamos viendo con esta textura como si fuera un poco mármol negro, de piedra, así muy chula. Y luego en cuanto al interior, no hay fotos, pero aquí os dejo un pantallazo del vídeo en el que se puede ver claramente algunas cosas. Los asientos en general tienen un estilo bastante retro, veis aquí el acolchado de cuadrados, no parece que se hayan matado mucho en ese sentido. Esto quizás sea el cinturón. Los reposacabezas son unos prismas bastante sencillos, también de aire retro, pero están iluminados en el lateral. A lo mejor es una especie de ambient light, pues imagino que podrás configurar, cambiarle el color y tal, como hace Mercedes y otras marcas de coches, que ya sabéis. Y luego es interesante esta pantalla que tiene aquí, porque probablemente sea la única que tenga el conductor. No se sabe, no se ve de momento si hay alguna grande en medio, que imagino que sí, para controlar el resto de funciones del vehículo, pero aquí estáis viendo los controles principales. Vemos una palabra Hello, vemos la velocidad, la marcha en la que está, vemos bastantes controles aquí. Veremos a ver qué funciones tiene, si esta será la de producción o es solo un concept, pero podría ser, ¿eh? No me extrañaría que tuviera este tipo de recursos. Y bueno, no sé, ¿qué os ha parecido a vosotros? Voy a dejaros este coche aquí. ¿Qué os ha parecido a vosotros? A mí me parece que va a ser un acierto. Ya sé que a muchos de vosotros os parece caro para ser un Renault 5, el que vaya a costar 25.000 euros, pero tened en cuenta eso, que es un coche eléctrico para ciudad, va a tener buenas calidades, no va a ser un Mercedes, ¿vale? Pero va a ser un coche de masas en el sentido de la orientación, no que se lo pueda comprar todo el mundo, sino que están intentando que le guste al mayor número de gente posible para que se vea un montón en la ciudad. Veremos a ver si funciona. Yo creo que es un vehículo bastante atractivo, desde como el concepto en sí. Ya sabéis que el tema retro está funcionando mucho. Peugeot, cuando sacó el e-Legend,
una propuesta en change.org para que se fabricara ese coche, cuando no entiendo por qué, porque de los 99% de la gente que votó porque se fabricara ese coche, seguro no se lo podría comprar, porque era un coche que por esas prestaciones tendría que ser carísimo, y este, pues bueno, la gente de momento está con un poco de hate por el tema precio, pero yo creo que es adecuado, dada la situación actual. Así que bueno, no me voy a enrollar más, suscríbete si no lo has hecho, si quieres ver más vídeos como este, déjame un me gusta y coméntame qué coche quieres que haga el próximo o uno de los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.